vamos a ver lo que es constitución política. Entonces, primero que todo, toca decir, Colombia ha tenido muchas constituciones políticas. La más estable fue la anterior a esta, la de 1886, y pues esta hace poco, ya tiene como 30 años, espérate, no, 20 y tantos años, perdón, que lleva con nosotros. Esta ya ha tenido unas pequeñas reformitas, especialmente a lo de la reelección, que otra vez pues se dio la reelección, ahorita otra vez la van a quitar, pero el resto se ha mantenido estable. Entonces, pues vamos a ver este tema y vamos a empezar. Listo, entonces, ¿cómo se creó la Constitución Política de 1991? Bueno, ustedes, la mayoría no habían nacido cuando pasó eso, pero básicamente Colombia estaba en una gran crisis social, ¿sí? Habían dos partidos, estábamos saliendo del Frente Nacional, habían dos partidos, pero también había otros movimientos como el Movimiento M19 y algunos, el partido, por ejemplo, la UP, Unión Patriótica, que desapareció, que estaban buscando protagonismo, también buscaban entrar a este ámbito político. También, como ustedes saben, en los 80 se vivió la gran tragedia del narcotráfico y terminó más o menos en 1992, más o menos, 93. Entonces, se vive ese momento y con estos nuevos cambios sociales, cambios políticos, se decide que tiene que haber una nueva constitución política. ¿Qué se hizo? Bueno, esta inició el 4 de julio de 1991, se proclamó, básicamente nació de una asamblea constituyente y todo esto inició fue por una cuestión que se llamó la séptima papeleta. ¿Qué era la séptima papeleta? Bueno, en las elecciones a alcaldes y presidentes y bueno, y otros funcionarios, congresistas y demás, los ciudadanos pusieron una papeleta extra donde decían que ellos querían una nueva constitución. Al principio la registraduría no lo aprobó, dijo no, pues es que eso es algo ilegal, eso es algo extra, pues extra, o sea, esto no estaba planeado, por tanto es ilegal y no lo vamos a aceptar. Posteriormente el Congreso dijo sí, vamos a tomar a consideración lo que quiere la gente y crearon esta asamblea constituyente que estuvo pues dirigida por tres personas principales. Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento Salvación Nacional, Horacio Serpa, por el Partido Liberal, y Antonio Navarro Wolf, por el partido del M19, que ellos acaban de desmovilizarse y crearon un partido político, y pues este partido político tenía como representación a Antonio Navarro Wolf. Entonces, básicamente nace como esto, como una nueva iniciativa, una nueva visión de lo que quería hacer Colombia, lo que quería construir Colombia, y nace con esta asamblea constituyente con representación pues de un poco de todo el liberalismo, de este conservadurismo, porque si ustedes saben, Álvaro Gómez es hijo de Laureano Gómez, conservadores, entonces está también esta representación y también de esas nuevas alternativas políticas pues que se estaban dando de izquierda, pero izquierda comunista, que no es el liberalismo. ¿Cómo terminó esto? Pues básicamente se hicieron 13 títulos que todavía se conservan, 380 artículos y 67 artículos transitorios. ¿Sí? Estos artículos transitorios pueden ser modificados.
Bueno, ¿cuáles son las principales características de esta constitución política de Colombia? Primero, como había una nueva sociedad, como se quería incluir realidades diferentes a la del liberalismo y conservadurismo y del catolicismo, ¿sí? Al país se querían aceptar estas realidades de biodiversidad, de multiculturalidad, multilenguaje y demás, se crea esta constitución. Entonces, primera cosa que aporta la constitución de 1991, se vuelve un Estado laico no confesional. O sea, que no, el Estado no tiene una relación directa con pues la iglesia, o sea que eh, se da la libertad de culto. Ya no es obligatorio ser católico para ser colombiano, sino que se da la libertad de culto, que es supremamente fundamental. Segundo que se da esta aceptación, este reconocimiento de los derechos al, a los grupos que se podrían decir diferentes, ¿sí? Voy a poner esa palabra. Por ejemplo, que no hacen parte de la gran mayoría. Por ejemplo, los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres también entramos un poquito dentro de esta constitución, que antes no teníamos ciertos derechos, en esta constitución no los resguardan. Grupos, los discapacitados, bueno, las minorías son tomadas en cuenta. Otra de las características importantes de esta constitución fue que introdujo los derechos y deberes de todo ciudadano y haz de cuenta que la constitución de 1991 es como un intermedio entre federalismo y centralismo. En Colombia hubo tantas constituciones precisamente porque o se iban al extremo del centralismo o al extremo del federalismo. Entonces, esta constitución intentó reunir estas dos posturas, intentó ser como el intermedio entre estas dos posturas y buscó integrar nuevas culturas también, por ejemplo, dentro de esta nueva constitución de 1991, entró también todo el bagaje de la biodiversidad, la protección del medio ambiente, el patrimonio cultural y demás, que antes no estaba tan salvaguardado. Entonces, eso es lo que podemos decir, fue un gran cambio para Colombia, porque, bueno, ahorita cuando veamos la comparación entre la constitución anterior y la actual, lo veremos. Entonces, las constituciones de Colombia antes de la constitución de 1991. Básicamente acá está desde 1830 a 1986, que pues son las constituciones que se han dado. Entonces, la primera que se da es en 1810 con la acta de constitución el 13 de agosto, donde se presenta de que Colombia es un país, pues no, perdón, la Nueva Granada está bajo el mando del rey, pero que hay elecciones, ¿sí? Elecciones de los representantes, que es un país libre, hay acción popular y demás. Luego tenemos la Constitución de Cundinamarca, que se da en 1814 y es la primera asamblea constituyente como tal. Bueno, deja un presidente que busca que sea por acción popular, que no fue tan acción popular, sino que fue elegido entre los cabecillas de toda esta revolución, que fue Jorge Tadeo Lozano, pero pues luego pasó a la presidencia Antonio Nariño. Se respeta la monarquía todavía, se busca la elección popular y sea la primera división entre poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, es supremamente importante porque antes todo se encargaba el virrey de Nueva Granada. Luego tenemos una constitución que se da el 23 de noviembre de 1811, que básicamente se considera
todavía a la Nueva Granada como provincia de, de España. Luego se da la Constitución de Tunja, que en ella es la primera constitución que se habla de derechos y deberes de los ciudadanos, de todos los, pues de los pertenecientes a la provincia de Tunja. Con esto se da también primer noción de libertad frente a España. Entonces ya la Constitución de Tunja no dice que somos una provincia de España, sino que dice que es una nación libre. Posteriormente se da la Constitución de Antioquia, la Constitución de Cartagena y la Constitución de la República de Cundinamarca en 1812, que son constituciones, por así decirlo, estas provincias, cada una lanzó su propia constitución. Luego se da el Congreso de Angosturas, el cual nos presenta que hay una ley fundamental que es la Constitución, la cual se van a regir. Todas esas constituciones se van a regir por esta ley. En este Congreso de Angosturas se reúnen Venezuela, lo que actualmente es Colombia, o sea, la Nueva Granada, y Ecuador se reúnen y ponen como presidente a Simón Bolívar y como vicepresidente a Francisco de Paula Santander. También presentan un país libre, cada uno tiene un gobierno independiente y básicamente se da el primer nombramiento de Colombia como República de Colombia. Ya no como Nueva Granada, sino como República de Colombia. Cundinamarca, la Nueva Granada lo denomina Cundinamarca, o sea, nuestro departamento como tal. A Quito también se designa a Bogotá como capital, a Quito como capital de Ecuador y a Caracas como capital de Venezuela. Luego de esto se da la separación de Venezuela y Quito en 1830 y en 1843 tenemos otra nueva constitución. Esta que tuvo como característica principal pues era una constitución centralista, se hace una reforma educativa y básicamente, bueno, no es tan importante, básicamente esas fueron las características de esta constitución, fue una constitución plenamente centralista. En 1843 se da otra constitución, la cual tiene carácter liberal, federalista, busca, o sea, separar el poder de que cada uno tenga pues como manobrar solo, y se elimina la esclavitud. Es supremamente importante porque en este año se elimina la esclavitud y se impone que todo hombre tenga la posibilidad de voto. También durante esta época, durante esta constitución, se hace el primer separamiento de la Iglesia y del Estado. ¿Sí? Bueno, luego viene la Constitución de 1858, la cual la dirige Mariano Ospina. Esta es una constitución que divide en 8 estados, elimina la figura de vicepresidente y lo que dejan es un encargado, ¿sí? Ya no hay vicepresidente sino un encargado en caso de que el presidente falle. En caso de que el presidente no pueda realizar todas sus funciones, hay un encargado que era elegido por el Congreso, ¿sí? Pero se elimina esto y se designan 8 estados, en los cuales incluye el estado de Panamá, el estado de Cundinamarca, Antioquia y demás. Luego viene la Constitución de Río Negro en 1863, en la cual se define a Colombia como Estados Unidos de Colombia. Se da un fuerte federalismo perteneciente al Partido Político Liberal. Se designa que cada 2 años se cambia presidente y se le da total autoridad a cada departamento para que realice sus normas, para que se realice ¿cómo es que se le diría eso? Constitución independiente. Cada país tiene departamento tendría su constitución
diferente. Durante todo ese tiempo, hago la aclaración, había separación entre poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. O sea, se mantuvo eso. También se da un fortalecimiento del poder legislativo, o sea, se hace más un estado de derecho como tal. Como pueden ver ahí en el mapa, pues están las principales características. No me voy a detener en eso porque hay mucho tiempo, mucho tema. Y por último, la última constitución que tenemos es la constitución de 1886. Esta ya nombra como tal a República de Colombia, es una constitución centralista, lanza que cada 6 años es elegido el presidente. Como pueden ver, se da promovida por Rafael Núñez, se pasa de estados a departamentos, también se unen las fuerzas militares y se unifican las leyes. O sea, ya no hay constituciones separadas, sino cada departamento se rige a la Constitución Nacional como tal. Se caracteriza por centralista, vuelve a nombrar a Colombia como un país católico, apostólico y romano, y ahí es donde viene la constitución de que Colombia es el país del Sagrado Corazón de Jesús. En el preámbulo se nombra que Colombia es un país, de esta constitución se nombra que Colombia es el país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús en la constitución política de 1886. Luego, bueno, sufrió reformas dentro del periodo de 1886 hasta 1991, sean más o menos 5 reformas, que pues no la vamos a hablar mucho. Básicamente se nombra el presidente por parte del gobierno y los gobernadores son nombrados por el presidente, ¿sí? Solo se hace votaciones para congresistas, representantes, y los alcaldes serán nombrados también por los gobernadores. Entonces, se centraliza todo al poder ejecutivo. Bueno, eso son más que todo pues una historia pasadita de lo que es la Constitución, por lo que ha habido antes, el progreso que hubo desde la primera Constitución, donde éramos provincia de España, hasta que poco a poco se fue dando esta liberación y está dando ciertos derechos, hasta la actualidad, que es la Constitución de 1991. Sin todo este proceso no hubiera habido Constitución de 1991. Entonces, acontece que como en esta constitución tiene un largo periodo y la sociedad colombiana cambia y por tanto necesitamos una nueva constitución que estuviera acoplada, que estuviera de acuerdo a los preceptos y a los paradigmas sociales, económicos, políticos y culturales que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una nueva constitución, como les comenté ahora, a través de la Asamblea Constituyente, y básicamente las modificaciones principales es de que se pasa de un Estado de Derecho a un Estado social de Derecho. En la Constitución Política de 1886 no hay derecho a la tutela, ni derecho a petición, ni ninguno, ni pues acción de cumplimiento. Ese tipo de mecanismos no los hay. No había corte constitucional, había una corte judicial, una asamblea constitucional, y pues se crea esta corte constitucional, también se crea la fiscalía, se crea también la Asamblea Nacional de Jurisprudencia, bueno, se me olvidó exactamente el nombre, también se crea, se cambia de un estado confesional a un estado de libertad de culto, se abordan los derechos civiles, diferente un derecho civil a un derecho fundamental, y en la Constitución de 1991 se hace hincapié en los deberes también. ¿Qué otros cambios hubo? También se crea, por ejemplo, se independiza el Banco de la República. Bueno, se intenta independizar un poco muchas cosas de esta Constitución. ¿Cuál es la estructura de la Constitución política? Pues básicamente, como les comentaba, hay un preámbulo y la Constitución está dividida en 13 títulos.
¿Qué es un título? Se representa con, bueno, enuncia el contenido, la norma o ley o derecho que intenta garantizar. También hay unos capítulos, o sea, en la cual se habla exactamente del derecho que se está, pues, que se está protegiendo o sobre lo que se va a hablar. Por ejemplo, hay unos capítulos que hablan sobre la rama del poder público judicial, entonces título, rama del poder público y abajo funciones del poder público, ¿sí? Ahí en el capítulo se da eso de funciones del poder público. Y segundo, en los artículos se explica puntualmente el contenido de la norma. Algunos pues contienen parágrafos, o sea, especificaciones. Entonces digamos que, no sé si ustedes han cogido la Constitución en algún momento, pero básicamente cuando uno va a buscar un derecho, le dice derecho, título, derecho a la educación, perdón, derechos y deberes, capítulo derecho a la educación, entonces dice todo hombre tiene derecho a la educación. Hay uno que dice todo hombre, todos los ciudadanos pueden acceder a la educación universitaria en tales y tales y tales circunstancias. El gobierno propiciará esta educación mientras ellos tengan sus recursos y hacen un parágrafo donde dice, bueno, que las universidades tienen derecho a admisión, de que el gobierno buscará los medios para generar que la educación, pues, de que los jóvenes ingresen a la educación superior, pero pues hasta ahí, ¿sí? Digamos, cuando la vean ustedes encontrarán esto. Básicamente, ¿cómo se compone la Constitución? Pues del preámbulo, que es la introducción o presentación de la Constitución, funciona como una guía a los gobernantes y esta no tiene artículos. Eso es supremamente importante. Entonces, por ejemplo, acá en el primer artículo de la Constitución, en el parágrafo, se habla de que Colombia es un derecho, es un Estado social de derecho, ¿sí? Que en el preámbulo también se menciona que esperemos que Dios nos guíe en este camino, pero no se consagra ni se obliga a practicar la religión católica, sino solamente se dice que por favor Dios nos guíe en este camino. Punto. Ese es un preámbulo para decir de que ya Colombia no es un país católico. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Cuál es la segunda parte que compone esto? Es una parte dogmática donde se plasman los derechos fundamentales y las limitaciones que tiene a la hora de ejercer y las garantías. Entonces, en el título 1 y 2, en el artículo 1 hasta el 112 se hablan sobre los derechos y los deberes y digamos cuáles serán las problemáticas, cuáles son las probables dificultades para hacer cumplir estos derechos. Entonces, esa es la parte dogmática. Básicamente, esta parte se toma de el derecho internacional, de la Carta de los Derechos Humanos, básicamente se toman casi todos los derechos y se ponen en la Constitución política. Luego viene la parte orgánica, o sea, todo lo referente al Estado, elementos, su división, sus respectivas ramas del poder público. Esto va desde el título 3 hasta el título 7, es decir, artículo 113 hasta el 373. Entonces, acá que se habla, digamos, se habla de la rama del poder judicial, la rama del poder legislativo y la rama del poder ejecutivo, cómo se eligen, qué se encarga, cuáles son las funciones de cada rama, digamos, cómo se eligen a estos personajes perdón, qué funciones cumple, por ejemplo, un senador, un representante de la Cámara, qué funciones tiene el presidente, en qué casos el presidente queda invalidado, también, por ejemplo, cómo se hacen los procedimientos jurídicos y demás. En esa parte se habla de por qué el Estado se divide así y demás. Luego hay una parte de reforma. Estos splits
explica más que todos los actos legislativos que se han hecho a la Constitución y describe cómo se hacen estas reformas. O sea, todos los mecanismos de participación ciudadana acá están presentes. Entonces, digamos que va, como dice ahí, es el título 13. Básicamente, los mecanismos que vimos la semana pasada, perdón, se me olvidó. Bueno, la reforma, cómo se hacen las reformas a la Carta Magna, por ejemplo, cómo se hacen las votaciones, cómo se hace un plebiscito. Bueno, en todo esto está estos mecanismos legislativos, estos mecanismos de participación ciudadana. Los artículos transitorios que forman parte de la Constitución, pero se agotan a medida que se cumplen, o sea, básicamente digamos que en la actualidad, digamos que la tasa de analfabetismo cada día es menor, ¿sí? Hay unos artículos que hablan específicamente de ese problema y cómo disminuir ese problema. Cuando el sistema educativo cubra todas las necesidades educativas que hay, pues ya no habrá necesidad de esos artículos que intentan ayudar a salir del analfabetismo, porque ya estará todo el sistema educativo cubierto. Entonces, digamos, estos son los artículos transitorios. Son los artículos que se presentan que son, pues, temporales para ciertos casos específicos de ciertas comunidades específicas. Esos son los artículos transitorios. Y por último, se dan unas normas neutras, son normas que no distinguen entre si son orgánicas o dogmáticas, es decir, a pesar de que están plasmadas en la Constitución, no deberían estar. O sea, básicamente son como el camaleón, o sea, son normas que no hacen parte de estas dos, pero que son necesarias para el cumplimiento de todo, para que haya una constitución, pues, más completa. La Constitución de Colombia es muy, muy completa y abarca casi todos los problemas que se podían llegar a presentar. Entonces, como les dije, hay un preámbulo. El título primero habla de los principios fundamentales, o sea, de Colombia es un Estado social de derecho, Colombia es un país libre, Colombia es un país multicultural y multilingüístico, tiene múltiples lenguas. En ese primer título habla de todas estas cosas de multiculturalidad y multidiversidad. En el título 2, como les comentaba, habla de los derechos y garantías y deberes que tiene la persona. Como ustedes se pudieron dar cuenta en la sección anterior, yo les hablaba del artículo 23, el artículo 43 y demás. Estoy dando un ejemplo porque no me acuerdo bien del número de los artículos. Bueno, básicamente acá están esos, los mecanismos que la Constitución nos da para garantizar nuestros derechos, aquí están. También nos da el título 3 de los habitantes y el territorio, cómo se divide el territorio, en qué casos el territorio puede ser invadido, bueno, temas, puede ser tomado, etc. Entonces acá se presentan todo eso, acá se presentan también los límites de Colombia, o sea, del Cabo de la Vela hasta Leticia y así, los referentes de límites, y luego nos presentan el título 4 de la participación democrática de los partidos políticos. Entonces acá presenta cuáles partidos políticos, qué tienen que hacer, o sea, qué requerimientos se necesitan para lanzar un nuevo partido político y qué se necesita para que el partido político tenga participación pues, en el Estado. También los mecanismos de participación democrática que vimos la semana pasada. Y bueno, básicamente ese es el título 4. El título 5 nos da la organización del Estado, entonces nos presenta las 3 ramas del poder público y que existen unos mecanismos de control y sus funcionalidades. En eso nos habla el título 5. El título 6 habla exclusivamente de la rama del poder legislativo, o sea, cómo se eligen los congresos, cómo se eligen los senadores, cómo se eligen, bueno, cuáles son los requerimientos para ser senador, cuáles son las funciones de un senador, en qué casos un senador puede ser destituido,
cómo se hace una ley, cuál es el procedimiento para realizar una ley, bueno, todo esto. El título 7 habla de la rama ejecutiva, cómo se elige el presidente, cuáles son las funciones del presidente, cuáles son las funciones de los alcaldes, cuáles son las funciones del gobernador, qué se requiere para ser presidente, vicepresidente, gobernador y demás, en qué caso sería destituido, en caso de que el presidente falle, qué mecanismos tiene la nación para realizar este reemplazo. Luego viene la rama del Poder Judicial, que básicamente ahí está lo que ustedes me preguntaban, qué es un juez ordinario y un juez circular, qué es el consejo, por ejemplo, la fiscalía, y también hablan ahí de la Corte Suprema de Justicia, hablan de las instancias menores y las instancias mayores, hablan de todo eso. Luego vienen de las elecciones y organismos electorales, o sea, registraduría, ¿sí? ¿Cómo se hacen las elecciones? Por ejemplo, es, digamos, si hay el 80% de votos en blanco, entonces en ese caso, ¿qué se hace en la nación? Si hay un fraude en las elecciones, ¿cuáles son los mecanismos de protección que tiene la nación para estas situaciones? ¿Qué se necesita para ser un candidato a la presidencia, a la a gobernador o para ser senador? En caso de no cumplirse, ¿qué mecanismos tiene esto? Bueno, todo lo que hace parte de la registraduría y, y toda la organización de las elecciones está registrado acá. En el título 7, organismos de control, entonces eso pronto los veremos y pronto veremos las ramas. Entonces acá nos presentan qué es la Procuraduría, qué es la Contraloría, qué es la Personería, qué funciones tiene cada uno, qué hace un procurador, qué hace un contralor, qué hace el personero, en qué instancias funciona el controlador, en qué instancias funciona el otro. Bueno, habla de las funciones y de quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser. Luego vienen de los organismos territoriales, que básicamente acá habla sobre todo lo que se refiere a Ejército Nacional, cómo se organiza el país en forma territorial, o sea, los departamentos, bueno, todo eso. Luego viene el título 12 del régimen económico y la hacienda, o sea, cómo es el régimen de impuestos de Colombia, cómo se manejan los recursos de Colombia, o sea, si el 30% va para tal, el 30% va para tal, a qué se le da prioridad y a qué se le quita prioridad. ¿Sí? Que todo esto, bueno, eso lo digo después. Y por último, ¿cuáles son los mecanismos de reforma en la Constitución? Que ese es el último título. Entonces, hay algo supremamente importante y es que, bueno, acá está la Constitución, que es la Carta Magna, es la carta por la cual se rige todas las leyes, y existen unas sentencias y unas leyes y unas normas que se van lanzando de acuerdo a las circunstancias que se van dando en el momento. ¿Quién hace cumplir estas leyes? Pues los estrados judiciales y la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Si se lanza una sentencia que diga que las horas vallen, ¿sí? Horas que desde las 6 a las 7 de la tarde se le va a pagar menos a los trabajadores, esto tiene que ir de acuerdo a la Constitución política. Si no está de acuerdo a la Constitución política, ningún mecanismo, o sea, ni la Corte Constitucional ni la Corte Suprema de Justicia, ningún mecanismo puede pasar por encima de la Constitución política, que es lo que se está dando mucho ahora. Se están pasando, se están poniendo leyes, se están poniendo sentencias, se están poniendo nuevas normas que están pasando por encima de la Constitución política. Y eso no puede pasar porque nuestra Constitución está muy bien hecha. Que no se lleva a la práctica es diferente, pero está muy bien hecha. Entonces, básicamente, ¿qué se tendría que hacer en esos casos donde se quiere instaurar una nueva ley, una nueva sentencia, un nuevo régimen?
pero no está dentro de la Constitución, pues básicamente se tiene que hacer una reforma a la Constitución para que ese mecanismo que se está aprobando, o sea, esa sentencia que está yendo en contra de la Constitución, sea legal, se tiene que hacer la reforma a la Constitución, cosa que no se está haciendo. Básicamente la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional están lanzando leyes que a veces no van de acuerdo a la Constitución. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos que hablar de Constitución, que ustedes sepan cómo es, cómo está conformada la Constitución, que sepan dónde encontrar cada artículo. No podemos especificar en, pues, todo porque es bastante. Entonces, tarea, chicos, leer la Constitución política, al menos echarle un vistazo.